Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla del día de hoy que vamos a tener con Samuel Díaz, que bueno, él es psicólogo y especialista en interpretación de sueños. Y bueno, pues le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a platicar sobre este tema que me parece muy interesante y que poco se habla de él. Entonces, pues Samuel, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vero. Muy, muy bien. Agradezco mucho la invitación aquí a este canal, a tu espacio, y estoy muy contento de poder estar aquí para venirles a compartir todo sobre los sueños. Pues sí, muchísimas gracias. Yo sé que tienes ya como mucha experiencia en la parte de la terapia psicológica y también ahora pues tú tienes como esta otra experiencia en el tema de la interpretación de los sueños. Entonces, te agradezco mucho que pues quieras platicarnos sobre este tema que creo que sí es poco hablado, casi no se sabe mucho de él. Yo hace un tiempo estuve leyendo un libro con relación a lo que decía yo de esto. Y bueno, pues es muy interesante que tú vengas y puedas platicarnos sobre eso. ¿Y qué te parece si pues empezamos, independientemente de quienes se vayan conectando más adelante? Eh, Quienes no lleguen pues en el momento que ya empezamos la charla pueden verlo después, en cualquier momento va a quedar aquí en Facebook, lo pueden revisar, dejarnos sus comentarios. Entonces, igual también los invito que mientras vamos escuchando la charla, si tienen alguna duda, pregunta o algo que quieran comentar, lo pueden poner ahí y conforme vaya pasando la conversación o al final le vamos pues comentando a este Samuel las preguntas pues bueno, entonces yo creo que pues empezamos y bueno, mira, la primera pregunta que a mí me surge sobre este tema tiene que ver con qué es, de dónde viene esta herramienta, ¿no? ¿Cómo es el origen, y cómo es que se desarrolla, ¿no? Claro que sí. Con mucho gusto te respondo. Pues mira, eh, bueno, la interpretación de sueños tiene un origen antiquísimo, muy antiguo. Desde las primeras civilizaciones le daban mucha importancia a los reyes, los emperadores, a los sueños, ¿no? Por eso tenían en su corte a, pues a estos como adivinos o los que leían el, pues la mano, o sea, como estos magos que tenían, que astrónomos también, astrólogos, y los sueños era parte como de eh, todo ese bagaje de información a la que le daban mucha importancia antes, porque pues no existía el internet ni el Facebook en esa época, y para ellos esa parte tenía como una conexión con lo místico, con lo espiritual, con los dioses y demás, ¿no? Entonces ya desde hace mucho se le da importancia a los sueños, pues, pero ya lo que hizo la diferencia en la época moderna fue cuando Sigmund Freud, que empezó con su libro de la interpretación de los sueños, y ahí hizo el vínculo de que nuestra vida mental, nuestra vida, perdón, psicológica, eh, los sueños eran como una entrada directa, como a nuestra profundidad, y nos reflejaban mucho de cuáles eran nuestros deseos, nuestros miedos, nuestros traumas, y hablaban mucho de la persona, ¿no? Del sujeto, como ahí en el psicoanálisis se dice. Entonces, él es el que introduce como vuelve a reintroducir los sueños, pero buscando darle algo más de estudio científico, aunque nunca se le ha considerado como hombre de ciencia a Freud al final. Este, y así es como es introducido. Y bueno, Carl Jung, que es el que fue discípulo de Freud y es el que continúa viendo los sueños más allá de lo que Freud señalaba, que él hablaba de deseos, que la sexualidad era como la fuente primaria de la formación de los sueños, ¿no? Pero Jung va más allá.
Ok, entonces es a partir de ahí que se incluye ya como una herramienta para pues descubrirse a uno mismo, entender también algunas emociones o cosas que surgen en nuestras vidas. Así fue como empezó a utilizarse esta herramienta, ¿correcto? Así es, sí. Aquí lo que introdujo Freud fue hablar de que existe, de hablar de inconsciente, como una parte de nosotros que desconocemos. Entonces, para él, los sueños eran como el camino directo a conocer ese inconsciente. Y Jung le habla de sombra, ¿no? La sombra como esa parte de nosotros que no vemos, pero que está ahí y que influye en nuestras vidas. eh, y va más allá, ¿eh? O sea, ahorita puedo hablar un poco más de eso, pero ella toca temas transpersonales, es como espirituales, Jung, ¿no? Toca temas más profundos que van más allá de la persona. Cuando hablamos de transpersonal, que no tiene que ver solo con la vida individual de alguien, sino con la vida colectiva y hasta universal, ¿no? Hablando de inconsciente colectivo, ¿no? Algo más allá, ¿no? Sí, sí, y justamente a mí bueno, no sé si está dentro de las preguntas que hacer, pero eh, a mí ese tema fue esta parte universal fue lo que a mí me introdujo en mi interés en el tema de los sueños, ¿no? Eso fue, no sé si, bueno, puedo compartir un poco más de eso, si está dentro de tus preguntas. Sí, claro, bueno, de hecho, pues yo iba a preguntar que, bueno, tú en la aplicación, ¿cómo has visto o qué serían como estos beneficios, ¿no? Pero sí sería muy interesante que nos platicaras sobre que abarca mucho más que solo la parte, por así decirlo, pues intelectual, ¿no? Sino que va más allá como el ser humano como un todo, ¿no? Claro, sí, o sea, yo así brevemente les puedo compartir que yo estaba muy en la línea de las neurociencias, como neuropsicólogo era como mi objetivo de estudiar más el cerebro y su relación con la mente, pero me sucedió que en una práctica profesional que tuve en Oaxaca, en un lugar que se llama Piña Palmera, es un lugar de rehabilitación de niños con discapacidad múltiple. Y ahí me sorprendió un sueño que tuve que no me lo esperaba, que fue un sueño que Jung le llamaría gran sueño, ¿no? Fue un sueño impactante, tan intenso, que eh, en mi vida de vigilia nunca he experimentado una emoción como la que viví en ese sueño, además de los simbolismos que aparecían en este sueño. Y a mí me impactó, o sea, que ya que desperté dije, o sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿de dónde vino, no? Yo realmente en esa época era muy escéptico, muy científico y hasta ateo era, ¿no? Entonces, o sea, no creían más que en la ciencia, ¿no? Y en la filosofía, ¿no? Muy racional. Y ese sueño fue cuando me sorprendió de que, pues, en nuestro interior, nuestro mundo interior, sí existe algo más allá de lo que las neuronas pueden explicar. Y es por eso es la razón por la que me interesé más hasta ahora en el tema de los sueños y cambié mi ruta, ¿no? Buscar ser ese neurocientífico, me volví un investigador de los sueños y explorador de los sueños. Y sabes qué, también me gustaría mucho, ahora que mencionas, pues esta transpersonalidad de la que ahonda Jung, que nos puedas platicar un poquito cómo es que él aborda la interpretación de los sueños, ¿no? Porque incluso él hablaba sobre que era una parte inexplorada por la ciencia y que tendría que haber sido considerada porque en realidad en los sueños podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedas platicar toda esta perspectiva que él tenía de esta interpretación de los sueños. Claro. Bueno, para él los sueños hablaban en un lenguaje olvidado, un lenguaje
que nosotros ya no, en nuestra racionalidad y mundo moderno, pues nos es muy ajeno. Y este lenguaje, lo esencial es que está traducido en imágenes. Imágenes, pero no solo imágenes como de las que estamos viendo en el teléfono, sino imágenes cargadas de emoción. Y esas imágenes cargadas de emoción se, se representan símbolos. Cuando él habla de símbolos, no habla tenemos que diferenciar de signos, ¿no? Como si vemos una cruz roja, pues sabemos que significa que tiene que ver con medicina, con intervención, con urgencias, pero un símbolo, o sea, es literal, es un dibujo que te muestra lo literal lo que es, un objeto literal, ¿no? Pero un símbolo no, un símbolo como la cruz, por ejemplo, un símbolo tiene muchos significados, tiene toda una historia detrás y tiene una esencia que no es conocible. Él le decía incognoscible. Eh, y estos símbolos están ligados con experiencias humanas, ¿no? Eh, así que no, no podemos nada más decir, o sea, es como matemáticas, ¿no? A más B es igual a C, o sea, no. Un símbolo te habla de tener muchas visiones y perspectivas sobre temas que son universales, ¿no? Como el símbolo de la cruz, no solamente habla del cristianismo, del catolicismo, sino también está en otras culturas como la hindú, y otras, ya se hablaba de la cruz, pero tiene todo detrás un bagaje impresionante, pero que lo muy interesante de esto no es que un señor, un viejito así con su barba, se le ocurrió pintar una cruz o no sé, el símbolo que quieras, ¿no? Como el yin y el yang, ¿no? No, o sea, no es que se le ocurrió así, se lo inventó y se lo sacó de la manga, no, son como, son elaboraciones que tienen, si lo rastreamos, tienen muchos años, siglos, que fue tomando forma y que muchos vienen como de visiones, de sueños y de muchos lados de la religión, demás. Y eso es una construcción humana que se va elaborando como un cuento como los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, como los de los hermanos Grimm, no los de autor, ¿no? Son eso, es bien interesante porque son hablados, o sea, se transmitían verbalmente, no estaban escritos, diferentes regiones, y se iban compartiendo, se iban compartiendo de generación en generación, y cada generación le iba agregando algo, quitándole algo, y se iba transformando eso, ¿no? Como un producto colectivo de la psique colectiva, y eso es lo súper interesante, y los símbolos también. Entonces, en los sueños se manifiestan estos símbolos. Este sueño que yo tuve, que les digo que para mí fue un sueño súper impactante, aparecía un cáliz. El cáliz, que lo vemos en la iglesia, pues en la parte de la hostia y demás. Yo ya en esa época muy alejado de la religión, del catolicismo y demás, aparece un cáliz, ¿no? De oro. Y ese cáliz, pues, es un símbolo que no solo está en el catolicismo, sino está lo podemos, como les decía, rastrear en muchas otras culturas, ¿no? Y entonces habla de los símbolos hablan de temas universales, ¿no? También en individual también simbolizamos cosas, porque los sueños hablan en metáforas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un sueño cuando iban a ser mi hija, este, esto está interesante porque había una situación de riesgo de preeclampsia, ¿no? Que se eleva la presión y estábamos esperando para poder saber si íbamos al hospital o no. Y yo tuve un sueño donde vi unos coches que estaban boca arriba y estaban a punto de estallar. Bueno, era realmente un coche. Y se veía el motor que salía así como vapor a presión y que eso iba a explotar. Entonces, veía un grupo de mecánicos que trataban de evitar la explosión del coche. Y ese sueño, cuando yo desperté, me di cuenta, cuando vi que, bueno, que la presión arterial estaba subiendo mucho en el embarazo, eh, rápido me tuve claridad de que teníamos que ir al hospital a urgencias ya para que naciera la bebé. Y justamente estábamos ahí en la sala de partos,
en un lugar de un grupo de mecánicos, era un grupo de doctoras que estaban tratando de bajar la presión y sacar a la bebé así como en la rayita, ¿no? O sea, porque la presión se estaba elevando y eso iba a explotar, o sea, explotar. Pero vean cómo el sueño habla en metáfora, ¿no? O sea, nunca es literal y eso es bien interesante. Cuando hablamos del mundo de lo psíquico, de los sueños, de lo psicológico, desde esta visión de la psicología profunda, lo literal no va, no se comprende desde ahí, tiene que ser desde la metáfora, desde el simbolismo, desde la experiencia subjetiva. No sé más o menos si ya me alargué demasiado, pero bueno. Sí, no, de hecho, esto que tú comentas como experiencias van más allá de solo interpretar sucesos, sino que también te dejan percibir pues algunas cosas del mundo, ¿no? O de lo que pasa en tu vida. No solo es Exactamente. como, bueno, resolver un problema, una crisis, sino también te ayudan a poder tener visión de algo más allá de lo que puede pasar en tu vida. Exactamente, bueno, me ha pasado, o sea, tío, puede haber hasta un sueño que tuviste hace un año y medio, como me pasó a mí hace poco, este, y, y eso que decía el sueño, o sea, tú dices, bueno, a lo mejor se habla de una experiencia pasada, no, o sea, me acaba de suceder algo, una experiencia fuerte en mi vida donde ese sueño ya me lo estaba advirtiendo que iba a pasar. O tenemos los sueños reiterativos, o sea, que son repetitivos y que nos hablan de un tema que nos están advirtiendo, oye, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, y te lo va cambiando el sueño, porque aunque es el mismo tema, te lo dice de muchas formas, ¿no? Te va cambiando como las formas, pero al final es el mismo mensaje, y si no, cuando no le haces caso, bueno, pues al final las cosas truenan, pero te está advirtiendo, oye, cuidado con esto, pero no lo sabemos comprender el sueño. Y eso es donde aquí en la terapia con sueños, o sea, los sueños son los protagonistas, ¿no? O sea, usando la herramienta de los sueños como los protagonistas, las personas les enseño a comprender el lenguaje de sus sueños, a ver cómo lo pueden ir decodificando y llevando un diario y comprendiendo los simbolismos de tus propios sueños, ¿no? Porque ya sabes que hay muchos libros de interpreta tus sueños como diccionarios de sueños y eso no es psicológico para nada. Eso, no sé, podrá ser más esotérico, no sé, pero los sueños hablan de tu mundo interior íntimo. Entonces no puede estar en un diccionario No que son sea para iguales a todos los los demás, mismos, ¿no? ¿no? Uh-huh. Claro, a Sí, menos no que es hablemos como, de los arquetipos. ah, Sí, sí, ok. adelante. No, sí, ibas a decir que a menos de que se hablen de los arquetipos, ¿qué tiene que ver los arquetipos en esto que tú comentas? Sí, arquetipo viene, la palabra de arque es como algo antiguo, como arqueológico, ¿no? Como algo Uh-huh. antiguo y tipo, pues como un tipo de personalidad, ¿no? Entonces, lo que él en su vida, ¿no? Que es todo, dedica su vida a todo este estudio de, sobre todo es el tema que más le interesa al final, antes de morir, el tema de los arquetipos, porque encuentra que hay como unos patrones universales instintivos que determinan nuestra forma de percibir el mundo y de actuar y de sentir. Por ejemplo, está el arquetipo del sabio, ¿no? Sí, está el arquetipo de este, el que se sacrifica, ¿no? Que sería ¿Sanador? se me fue la palabra. ¿Cómo se llama la persona que se sacrifica por los y se muere? El Mártir. arquetipo del mártir. Ajá, el arquetipo del rey poderoso, ¿no? Entonces, si a través, lo vemos a través de la historia de la humanidad, en la cultura que tú quieras, siempre aparecen estos personajes, digamos, que son universales. Lo ves en la literatura, en la mitología, en la religión, siempre aparecen estos personajes y, y hablan de cómo se organiza nuestro mundo interior, ¿no? Cómo nos van determinando también, porque muchas veces podemos ser atrapados por este arquetipo y nuestra vida no sabemos que está siendo determinada por ejemplo, por el mártir, ¿no? A lo mejor yo siempre estoy en situaciones donde acabo siendo un mártir y me pregunto, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué siempre me tienen que suceder estas cosas?
si yo no quiero que vivirlas, ¿no? Pero pues es que a lo mejor no te das cuenta que el arquetipo se está encarnando en ti, no, no es que tú lo tengas, es que él te utiliza tu vida para manifestarse. Es algo muy complejo, muy, muy interesante, muy difícil a veces de comprenderlo, pero no somos, lo que hablan tanto Freud como Jung, no es que no somos dueños de nuestra vida como creemos que lo somos. Hay estas cosas que nos determinan más y que no somos conscientes de ellas. Y ahora bien, porque digo, sería interesante tener una charla sobre los arquetipos, ¿no? Que son, son diferentes y que en estos arquetipos podemos estar navegando en nuestra vida, ¿no? Igual y no hay uno tal vez que impere, ¿no? Pero sin embargo en la vida podemos estar dando estos saltos en estos arquetipos, ¿no? Y sería bueno que tal vez más adelante nos pueda dar una charla sobre ello, ¿no? Y regresando un poco a lo de los sueños, te comentaba que el libro que yo hace tiempo leí es El hombre y sus símbolos, que habla sobre esto, sobre esto. Habla también de estos sueños en donde a veces nosotros queremos interpretar, por ejemplo, él habla de un hombre que le contaba que soñaba con una mujer, pero era una mujer que le molestaba mucho, ¿no? Y entonces él pensaba que era su mujer, ¿no? Como que te vas como a estos lugares recurrentes, no, pues es mi mujer, y no, pero al final, después del análisis que hacen, era más bien él, era una representación de él, y era como saber qué era lo que le molestaba de eso, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios al momento de que alguien diga, bueno, me interesaría poder llevar una terapia de interpretación de sueños, qué beneficios y qué pueden encontrar las personas que lo elijan en algún momento? Claro que sí. Pues mira, el caso que hablas es que era un señor muy como de alta sociedad, muy educado y así, y soñó a su esposa como una borracha, me acuerdo que como toda harapienta o algo así, y entonces él, Sí, pues su más o menos. esposa en la realidad no era así. Entonces, entonces Jung le señala pues que pues a lo mejor estaba representando un aspecto de él que no reconocía. Entonces el señor se molestó muchísimo y se indignó, ¿no? Y se fue, pero al final este hombre era una persona con doble moral, ¿no? Que buscaba dar una máscara, una cara de, uy, sí, de ser una persona muy respetable y demás, pero no reconocía su aspecto de pues negativo de esas cosas que él no reconocía consigo mismo porque tenía comportamientos que no eran adecuados, ¿no? Pero no lo quería ver, no era consciente estaban en su sombra, ¿no? En la terapia, bueno, yo lo que hago es, ya tengo muchos años siendo psicoterapeuta, mi enfoque principalmente es humanista, que es acompañar, no hablamos más de acompañar a las personas en un proceso personal, pero aquí donde vamos como por etapas, ¿no? Como desde crear la confianza, desde la escucha, desde reflejar, o sea, de poder comprender lo que está viendo la persona, pero luego integro el tema de escuchar los mensajes de los sueños. Y muchas personas nos dicen, es que no recuerdo mis sueños. Te puedo decir que la mayor parte de los adultos te van a decir que no recuerdan sus sueños. Pero desde que tú le empiezas a poner importancia a los sueños, nada más por hablar de ellos, de pronto los sueños empiezan a surgir, los empiezas a recordar, ¿no? Porque normalmente soñamos. Entonces, hay una frase de un psiquiatra que decía, entre más importancia, más atención le das a tus sueños, ellos más atención te van a poner a ti, ¿no? O sea, como que tú les das importancia y ellos te ponen importancia. Y entonces le empiezo a las personas a enseñar a captar esos mensajes de los sueños, a poderlos describirlos en un diario de sueños, que es una herramienta crucial. Pero nos vamos fijando en los detalles, porque, como decía yo, no es lo mismo soñar un baúl de madera de pino que de caoba. No es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque si el sueño lo está poniendo que es madera de pino, por algo es. O sea, algo tiene que ver detrás. Y esos pequeños detalles nos abren puertas de comprensión de cosas que no tienes ni idea de que estaban ahí. Y otra cosa bien importante, un sueño
nunca te va a decir lo que ya sabes. Ah, sí, ya soñé que me peleé con mi mamá y ya sé que pues sí, siempre me peleo con mi mamá. No, no, no. Los sueños te dicen, esa no es una interpretación correcta, sino los sueños siempre te mandan mensajes de cosas que tú no tienes ni idea, no te has dado cuenta. Y lo busca hacer de muchas formas con su lenguaje todo colorido, que ya sabemos qué es. Entonces, entre más yo trabaje con mis sueños, me transparentan partes de mí que no reconozco, actitudes, a lo mejor deseos que tengo y que no he reconocido, potenciales como persona, el tema del sentido, un sentido más profundo a la vida, ese también. O sea, vivimos en una época de falta de sentido, de vacío existencial, y los sueños te empiezan a mostrar la profundidad de tu propio camino, ¿no? A eso lo llamaba Jung el proceso de individuación, ¿no? O sea, lo que te va haciendo lo que eres más tú en esencia y que te puedas conectar con eso, ¿no? Con un propósito personal. También te hablan de las relaciones, te muestran tu relación de pareja, de familia, con tu madre, te lo muestran. Y como tú decías, muchos de los personajes que aparecen en los sueños, no, o sea, la mayor parte de los sueños hablan de nosotros. Sí hay un porcentaje menor de sueños que nos hablan de cosas que podrían pasar en el mundo exterior, como les hablé del sueño de los mecánicos. Pero la mayor parte de los sueños nos hablan con sus personajes, son partes de nosotros mismos. Es como estas personas con personalidad múltiple que Mm, tienen, como la película Fragmentado, si lo han visto, que tiene sí, varios personajes. Bueno, hagan de cuenta, no es que nosotros, esos personajes hablan, son aspectos de nosotros que no reconocemos, ¿no? Y si el sueño escoge a tu mamá para que aparezca en tus sueños, porque algo relacionado con esa imagen que es tuya, está buscando darle esa, pues como si fuera un actor, esa representación, ¿no? Por ejemplo, un tigre, ¿no? También es como a veces puede ser tus propios instintos agresivos que no reconoces y estás peleando con el tigre en el sueño y demás, pues a lo mejor al revisarlo con la persona, pues es que siempre anda tratando de dominar esos instintos. No sé, más o menos si contesté tu pregunta. ok. O por ejemplo, también hay como sueños muy recurrentes, ¿no? Que hay como que como que sueñas muy recurrente con algo específico y a veces dices, bueno, ¿por qué sueño de contento? ¿No? A mí me pasa luego con las arañas, no sé qué significa, pero a mí me da mucho miedo las arañas. Eh, pero sí, ¿no? Hay gente que dice, no, es que quién sabe por qué sueño y por alguna razón habrá alguna recurrencia con una cosa, ¿no? Con algo. Ahora que dices del tigre, pues tal vez alguien que sueña mucho con tigres, ¿no? Y dice, pero ¿y por qué sueña tanto con tigres, no? Y habrá algo ahí que tendrá que descifrarse, ¿no? Exacto, algo que es muy importante para tu vida interior y que no le estás dando, que no lo estás viendo, ¿no? Algo que, si estamos siendo reiterativos, es que no lo has podido ver, no lo has podido captar, ¿no? Pero no solo quedan los sueños, o sea, cuando hay un mensaje que se te está enviando, digamos, a través de tus sueños, Mm. también en tus vivencias están pasando cosas en tus experiencias de vida que como los síntomas o como las situaciones que te van sucediendo, que se conectan con los sueños y te están diciendo, oye, pon atención a esto, pon aguas, cuidado, pon atención a esto. No le pones atención y te lo van intensificando, ¿no? O sea, hasta que ya exploten las cosas y lo puedas ver con claridad y conciencia. Jung decía que somos más responsables de lo que nos pasa en la vida de lo que nosotros creemos. Hasta habla de un accidente, bueno, sabemos que un accidente pues muchas veces es el azar, pero para él no era un azar. Un accidente tenía que suceder porque pareciera que necesitabas despertar cierta conciencia de una situación. Sí, de hecho, se dice así como algunas cosas. Digo, en el mundo eh, en general, pues se consideran los accidentes accidentes, ¿no? Pero si tú lo ves con una lupa un poco más de cerca, ¿no? Como un todo, es probable que esto suceda por algo que tú no estás haciendo o no estás reconociendo, ¿no? Así es.
está como más conectado. Y ese es un fenómeno que él ya lo conocía como la sincronicidad. O sea, cuando un hecho psicológico se sincronizaba con un hecho físico, como cuando estaba peleándose con Freud en el estudio de Freud y le dice a Jung, va a tronar la puerta, el librero, y ¡pum! Truena el librero, ¿no? Pero, o sea, no porque tuviera poderes mentales Jung, sino estaban en ese ardor de la discusión y él presintió como que iba a tronar, ¿no? El librero y tronó, ¿no? O sea, como se unen, ¿no? Entonces, estuvo investigando de esto, ¿eh? Está interesante. Sí, de hecho creo que es algo muy interesante y entonces, por eso tú comentas que este tipo de terapia es diferente a los significados que uno encuentra en los libros, porque cada cosa que una persona sueña es muy particular, ¿no? No es algo que puede ser genérico e interpretado con una generalidad, sino que está enfocado a sus contextos, a lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Y a lo que es como persona. Así es. Mira, tengo el ejemplo de cuando yo daba clases en una escuela de enfermería y dos compañeras enfermeras soñaron que compartieron un sueño de que se veían a sí mismas que seguían trabajando en el hospital. Las dos, ¿no? Y las dos enfermeras. Y más o menos como de la edad. Pero cuando en el grupo hablamos, a ver, vamos a compartir, ¿quieres que compartamos sus sueños? Vamos a revisarlos. Sí, sí, sí. Entonces, una de ellas decía, a ver, yo me veo así, pero en mi contexto, en mi realidad personal, lo que sucede es que yo soy nueva en el hospital y acaban de darme la plaza. Entonces, me veo cuando sueño que sigo trabajando, es porque o sea, que quiero quedarme en esta plaza, quiero que vean que mi trabajo es bueno y me siento un poco insegura y pues en el sueño estoy soñando pues que sigo trabajando, ¿no? Para que pues por haberme ganado la plaza, ¿no? Que me la merezca, ¿no? Y cuando hablamos con su compañera, ella dice, no, yo es todo lo contrario, o sea, yo, aunque soñé lo mismo, muy parecido, yo, la verdad es que yo no le he estado echando ganas al trabajo, he estado flojeando muchísimo y tengo miedo de que me vayan a despedir, entonces sueño que estoy trabajando de más, ¿no? Que estoy trabajando más. Entonces, aunque las dos soñaban que estaban trabajando más, como tú dijiste, cada una tenía en su propio contexto personal un significado diferente. Y por eso no es tan fiable, ¿no? Esto es como generalidades. Y en esto que tú nos platicas, de esta forma también el autoconocimiento, que entiendo que hay muchas cosas de la sombra que se muestran en los sueños porque no estamos tan atados a estas pues normas, reglas que nos han dicho de qué es bueno y qué es malo. En el sueño hay más libertad y por eso estas sombras que a veces no dejamos salir se pueden ver y entonces por eso puedes conocerte mejor. Totalmente. Dicen que yo digo que los sueños son todavía más honestos que los niños y los borrachos. Te dicen las cosas transparentes, como son, así. Es como, dice por ahí una psiquiatra famosa que es esta Clarissa Pinkola Estés, Sí. dice que es como una mirada inocente, es la mirada más inocente, que hasta un delincuente, imagínense, un psicópata, cuando está dormido y está así como, está como en una fase de inocencia, ¿no? O sea, porque ahí no hace daño, ¿no? A nadie, ¿no? Está como y en eso se manifiestan los sueños como una parte muy inocente de nosotros, no tonta, de inocente de tonta, no, inocente de sin prejuicios, Así es. transparente, que te muestra lo que es y percibe tu realidad tanto externa como interna y te lo muestra con su arte. Es como poesía. Por eso, en la parte científica le cuesta trabajo el tema de los sueños, en la comprensión de sus significados, porque habla de experiencias subjetivas, de arte, de poesía, de cómo es el sueño, ¿no? Y por eso a la ciencia le cuesta trabajo como, pues, encasillarlos como algo más lógico o hacer leyes, ¿no? De los sueños, ¿no? Claro, meterlas como en este patrón que a veces se requiere para que se considere algo medido o investiga o como analizado, ¿no?
pero al ser tan subjetivo, porque las personas, pues, aunque queramos ser muy objetivas, somos totalmente subjetivas, pues se vuelve algo complicado, pero no quiere decir que no sea real, ¿no? Así es, exactamente. Y yo lo he vivido en mi experiencia personal, ¿eh? Yo ya tengo más de 20 años de registrando mis sueños y no, o sea, en verdad, hay unos que claro, es muy difícil poderlos revisar todos, ¿no? O digo, la mayoría, pero hay unos que sí, pues me siguen pasando cosas donde los sueños ya me habían advertido, ¿no? Y este, y no lo supe ver hasta que pasó, pero digo, a veces sí, sí, como lo que pasó en lo de los mecánicos, pero hay veces que pues yo pensaba que era del pasado y no, resulta que me estaba hablando de lo que iba a pasar en este presente. Entonces, bueno, es bien importante, te advierten. Pues, es también como, aparte de que te muestran lo que hay cosas de ti que en la conciencia por los juicios y todas las cosas que no se muestran, también el inconsciente, digo, es que se me fue la palabra, eh, la intuición también es más libre en el sueño, ¿no? Porque también, pues ahí se puede expresar. El problema es que cuando despiertas, pues tú solo lo tomas como, fue un sueño, ¿no? Pero Ajá, es probable que la intuición también se esté mostrando cuando estás soñando. completamente, completamente es como, es el reino de la intuición, el sueño, es como más que lógico, pues sabemos que los sueños son atemporales, o sea, no importa el tiempo, puedes soñar cuando eras niño, ¿no? O alguien que ya no está vivo, no tienen lógica, ves muchas veces, eh, bueno, pues es como un mundo, es el mundo de la intuición, de la imaginación, de la fantasía, y son fuente de creatividad también. Si le prestas atención a tus sueños, primero, tu conciencia es como, como trabajar con tu conciencia y estar como con una conciencia más abierta y la desarrollas más, más presente. Pero además es fuente de creatividad, o sea, también si estás más en contacto con tus sueños, sí te empiezas a volver una persona más creativa, con una visión más amplia de las cosas. Y, y en los sueños, pues sabemos en la historia también, hasta en la historia de la ciencia, del arte, que muchos grandes personajes, por un sueño que tuvieron, pues hicieron una canción famosa, o un descubrimiento científico importante, que les podemos hablar. Hay muchísimos casos, ¿no? Y en los sueños fue donde se resolvieron. Resolvemos problemas en los sueños. Y entonces, cuando se toma una terapia contigo, que eres especialista en interpretación de los sueños, ayudas a las personas a que vayan identificando qué sueños están revelando cosas de ellos y qué sueños podrían ser esta intuición que está ahí viva, ¿no? Y que tendríamos que estarle prestando atención. Así es, exactamente. Desde que le ponemos simplemente desde el hecho de prestar atención al sueño y recordarlo y narrarlo, ya, o sea, ya estás abriendo un marco, un mundo de posibilidades. Y además, a lo mejor no acabamos de comprenderlo en una sesión, a lo mejor algunos sueños nos pueden llevar muchas más, pero también se te queda ahí como, se te queda fresco el sueño, ¿no? Y entonces hace cuenta que vas en tu vida diaria y de pronto algo te pasa y dices, ya entendí, sí, ya comprendí por dónde iba el sueño, ya que, o sea, porque lo dejas ahí como sembrado. Algo que hacemos también, una metodología con el trabajo de sueños, es sembrar sueños, que es antes de dormir, como, a ver, preguntarte, a ver, me gustaría saber la respuesta a esta situación, ¿no? Como, por dónde van las cosas. Y dormirte y muchas veces puede aparecer, no siempre, no es como una ley, pero sí te puedes tener un sueño donde clarifique más la situación. Entonces, la riqueza que hay en los sueños es impresionante y la verdad no la despreciamos. Preferimos preguntarle a... Como es como se vuelve parte de la cotidianidad, pues los damos por hecho, ¿no? Digo, pues,
que soñamos porque nada, soñamos, ¿no? Pero realmente tendríamos que estarle dando ese lugar que es parte de nosotros. Los sueños es parte de nosotros y tendría que ser algo al que tendríamos que prestar la atención, ¿no? Completamente. Es un tesoro despreciado cuando decimos, ah, solo fue un sueño. Y no sabemos que ahí están las bases de una posible transformación personal, si le damos seguimiento a esos sueños. Y Samuel, cuéntanos, ¿dónde podríamos, sé que tienes una página, ahí podríamos, digo, si a alguien le interesara leer más o conocer más con respecto a los sueños y la interpretación, ahí podrían encontrar como más información para conocer más qué es esta terapia o herramienta de interpretación de sueños. Por supuesto, así la página es www.psicologiaysuenos, sin la ñ, psicologiaysuenos.com, que no nos dejan poner la ñ porque se hace un rollo. Y también en Instagram, mi Instagram es @psicologiaysuenos, así sin la ñ, sin lo de la ñ, porque si no, no lo reconoce el lenguaje ya saben, de Instagram y Internet. Ah, si no, de todos modos, mire, aquí lo voy a poner en los comentarios. Para quien quiera conocer más de los sueños, de la interpretación y del trabajo de Samuel, también pueden meterse aquí a la página. Y también voy a poner tu Instagram, que es ahí donde también tienes ahí como varias cosas y pueden seguirte para que puedan seguir conociendo sobre la interpretación de los sueños y si se animan, pues a agendar una sesión contigo y probar qué les puede aportar esta terapia que tiene esta herramienta que es bastante interesante, ¿no? Así es. Digo, también me faltó dar mi correo, que es info@psicologiaysuenos.com. Y claro, por supuesto, pueden, estas terapias, primero te lleva a un autoconocimiento profundo, eso sí, seguro. Pero también lo he estado trabajando para acompañar personas que están en una crisis personal, es un proceso de acompañamiento. Primero está la parte de acompañamiento psicológico y luego vamos integrando a los mensajes de los sueños. O para personas también que están muy interesadas se sientan perdidas en esta etapa de su vida en la que estén cursando y quisieran como encontrar cuál es su propósito, o sea, un propósito profundo. Los sueños son una vía tremenda para poder como pues encontrar esas pautas, ¿no? No te va a decir, ah, es esto exactamente, pero sí te va a dar esas pautas para ese camino que estás buscando recorrer. Ok, entonces, para cerrar la charla, no sé si te gustaría comentar algo más que creas que es importante y que no hayamos como abarcado en la charla, en las preguntas, y ver si mientras cerramos hay alguien que quiera comentar, preguntar o antes de que cerremos la charla, ¿vale? Claro que sí. Bueno, pues algo también que hacemos que es importante es hacer una herramienta que manejo, es algo que le llamo el glosario de sueños, que es como muchas personas tenemos, en esto que hablabas de los sueños recurrentes, hay veces, por ejemplo, yo tuve en una época muchos sueños con una casa, como con una casa embrujada, como entonces donde vivía una mujer, ¿no? Como tenebrosa, ¿no? Entonces, eso lo que hacemos es hacer como un glosario donde hablemos de la casa y como se repite, le vamos agregando como información a ese glosario, ¿no? Entonces, para ver a ti hasta dónde te lleva el tema de una casa embrujada y qué tiene que ver con tu vida eso, porque se está repitiendo muchas veces. Algo te está hablando en mi caso, de enfrentar algo que no me atrevía a hacer, pero cuando lo empiezas a trabajar en la terapia y demás, van pasando cosas diferentes, porque yo al principio en esos sueños de la casa de esa mujer bruja que me perseguía, me acuerdo,
y no había escapatoria. Yo lo tenía en el sueño como pánico, me acuerdo, ¿no? Como si fuera, no sé, una monstrua, no sé. Pero conforme he ido trabajando personalmente conmigo en terapia y con los sueños y demás, mi actitud en el sueño ha cambiado, se ha transformado, porque ahora cuando aparezco en el sueño en una casa embrujada, me le voy al cuello a esa mujer. O sea, voy contra ella, o sea, cambió mi actitud de huir Al a contrario. enfrentarle y a encarar. Ajá, ajá. Y eso se refleja en una actitud ante la vida que también está pasando, que algo está sucediendo y que no soy consciente de, no era consciente de que estaba ya en una actitud diferente. Por ejemplo, me di cuenta que estaba relacionado con el miedo a la muerte o al miedo a las pérdidas. Y entonces, ahora en esta etapa de vida, ya no, mi realidad es que yo no le tengo el miedo a la muerte como lo tenía antes, ¿no? Entonces ahí se ve como ese paralelismo entre tu vida cotidiana y los sueños. Y otra cosa que, no, que también es último para comentar, los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son maravillosos porque es despertarte en el sueño, darte cuenta que estás soñando. Y, y puedes explorar. Yo he explorado ahí muchas cosas. O sea, en verdad, hay gente que se dedica a esto, se llaman onironautas, y se dedican a explorar los sueños lúcidos. Hasta ya tienen hasta ciertas técnicas y ciertos dispositivos para ayudarles a despertar en el sueño, pero bueno, lo mejor es a través de la práctica. Y yo he tenido experiencias impresionantes e increíbles de esto de los sueños lúcidos y hay investigación científica alrededor del tema, ¿eh? Ya se ha visto, digo, ya ves, siempre le ponen los americanos, los gringos, le ponen siempre buscar la utilidad a las cosas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, han encontrado que deportistas de esquí que practican en sus sueños, al tener un sueño lúcido, mejoran su rendimiento en la vida real, ¿no? Eso ya sabes, siempre van a buscar lo práctico. Pero yo, en mi caso, con los sueños lúcidos, pues, por ejemplo, he aprendido a volar, a saber, yo cuando despierto en un sueño y veo que estoy durmiendo, me encanta volar. Ya sé cómo hacerlo, porque al principio no lo sabía hacer, ¿no? Entonces vas aprendiendo a hacer cosas en el sueño o a explorar o a hacer, pues sí, a buscar cosas, ¿no? Valiosas. Es decir, despertar del sueño es cuando tú dices, es que esto es muy fuerte y es un sueño, ¿no? Porque a mí me ha pasado que de repente es algo pues sí, como Una muy pesadilla. traumático. Ajá. Y dices, no, 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 esto es un sueño y aún sigues como entre ese despertar y dormir. ¿Ahí? ¿O es cuando dices, es que estoy soñando y tú sigues en el sueño? Sí, en los dos eres consciente, pero en uno estás atrapado en una pesadilla y estás más bien atrapado, ¿no? La Mm, pesadilla tiene que ver con estar, con el famoso, esta idea cultural de se te sube el muerto y que te sientes que está encima un peso y que quieres moverte y no puedes, pero te das cuenta, bueno, pero no, más los sueños lúcidos van más en un sueño donde estás, no sé, en un lugar X y te das cuenta que estás soñando de pronto, estoy soñando, estoy dentro del sueño. Y entonces si la escena ocurría en tu casa en el segundo piso y había que subir las escaleras, así me pasó en uno que tuve, en uno de mis primeros, yo decía, no, estoy soñando, yo quiero salir a la calle. Y entonces me salí a la calle y veía la calle de noche así con las luces prendidas y todo, y me iba caminando por la calle, ¿no? Porque yo decía otra cosa. Por ejemplo, otro que tuve, bueno, podría contar miles, ¿no? Me doy cuenta que estaba soñando y, y ahí salió mi parte como a lo mejor antisocial, ¿no? Y dije, ¿qué puedo hacer que sea interesante? Voy a robar un banco. Entonces fui a un banco y pedí el dinero, o sea, a ver, denme el dinero, ¿no? Sin amenazar, nada más. Pero lo chistoso del sueño es que en lugar de darme bolsas con dinero, me empezaron a sacar cubiertos de oro, tenedores y cucharas y cuchillos de oro. Ya me estoy borrando. Yo le decía al de la caja del banco, pero yo quiero dinero, ¿por qué me das cubiertos? ¿No? Entonces ya, o sea, pero bueno, da para mucho este tema. Es un tema de los sueños lúcidos, genial, interesantísimo. sí, y fíjate que
pues que realmente no les prestamos tanta atención, ¿no? Cuando en realidad pues es algo que viene de nosotros, ¿no? Y de esta, si lo queremos ver así, de esta conexión con pues otros, otras líneas del tiempo, si lo pueden decir así, Es como un y que no mundo. les, ajá, y que no les prestamos como tanta atención. Y bueno, que podríamos encontrar en ellos que podrían ayudarnos a conocernos, a aceptarnos también y a despertar esta intuición que a veces la necesitamos cuando estamos en el mundo consciente, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Eso nos haría la vida todavía más rica y más fácil. Ok, Samuel, pues muchísimas gracias por haber aceptado la charla. Creo que es un tema muy interesante y que pues se podría seguir hablando de él. Pero bueno, si quieren conocer más sobre esto, pues sigan a Samuel. No sé si haya alguna otra recomendación que nos pueda dar para como ahondar en este tema, algún libro o algo para que la gente que esté interesada pues pueda también como animarse a conocer más y bueno, igual en algún momento que te puedan consultar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, el libro que recomiendo pues es el que tú leíste, Ah, El ok. hombre y sus símbolos de Jung, porque justamente Jung lo escribió para que como un libro no tan complejo, sino un libro como que fuera de amplia difusión, para que la gente le llegara a más personas, ¿no? Él y su grupo, su grupo de seguidores de esa época, escribieron el libro, él escribió el primer capítulo y está dirigido para que sea más entendible, ¿no? Y recomendación, pues si puedes en la noche ponerte una libreta al lado de tu cama con una pluma y empezar a escribir tus sueños con fecha y describirlos, ¿no? O sea, eso ya es un buen ejercicio que vas a ver lo que va a empezar a ocurrir cuando lo hagas. Te vas a llevar muchas sorpresas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. No hay preguntas, pero bueno, igual si quieren dejar preguntas, quienes lo vean después pueden hacerlo, les hacemos llegar las preguntas de Samuel y se las respondemos. Y bueno, también, como les decía, pueden seguirlo en Instagram, ahí ya puse la liga de su perfil y también pues en su página que él publica varias cosas con respecto a la interpretación de los sueños. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a quienes se conectaron, a Samuel y bueno, pues que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, adiós.